Te invito a que juntos entrevistemos a Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización. Leticia, ¿cómo le va? Buen día. Federico Bondurán es mi nombre, junto a Sandra Ramos en La Redonda. La saludamos. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa en provincia de Buenos Aires según lo que se estima en materia de salud? De hecho, ayer hubo una reunión entre el ministro de Salud, Golián, y el intendente de La Plata, Garro, y se estima que en 2 semanas estaríamos llegando al pico. ¿Eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día? Bueno, yo creo que estamos en un momento donde la curva está ascendiendo. De hecho, ayer tuvimos otro récord, otro pico de casos. Hemos pasado los 500 en el día de ayer en la provincia, hemos pasado los 1000 a nivel nacional, con lo cual evidentemente están aumentando la cantidad de casos y de contagios. Es difícil plantear una fecha exacta, digamos, para ese pico, pero sin duda nosotros estamos acercándonos a esa situación y están aumentando claramente los contagios, así que estamos bastante preocupados con los datos, con la información y también con las imágenes que uno ve, ¿no? La verdad es que lo que vemos es que se ha flexibilizado muchísimo la cuarentena en algunas zonas y que hay muchísimo más movimiento, y cuando la gente se mueve inevitablemente aumentan los contagios, digamos. Eso está probado que es así, con lo cual no sé qué hacer, que en pocas semanas más tengamos otro aumento significativo de esos casos. Que casi la mitad de las camas de terapia intensiva estén ocupadas, ¿es una situación que los mantiene en alerta? Sí, por supuesto, y también venimos haciendo un monitoreo de las camas. Estamos en cerca del 40% de las camas ocupadas en la provincia, y por supuesto que eso también es una situación que uno tiene que ver, porque además de la cantidad de contagios y de los casos nuevos que aparecen, por supuesto que lo que hay que garantizar y hay que intentar es que el sistema de salud pueda dar respuesta a esos casos nuevos que aparecen. Es cierto, no obstante, que si se da un aumento significativo de esos casos, digamos, esto que todos llaman el pico, digamos, cuando se da el pico, si ese pico es muy alto, no hay sistema de salud que pueda dar respuesta, digamos, más allá de el trabajo que se haya hecho, más allá de que se haya aumentado la capacidad del sistema de salud, que se hayan sumado camas, que se hayan sumado respiradores, que se hayan sumado profesionales. Si se da un aumento de casos muy significativo, ese sistema de salud no va a estar preparado para responder, y vamos a ver imágenes que no queremos ver y que hemos visto en otros países. Y ante esa situación, Leticia, ¿de qué manera lo estarían planteando? Porque el panorama que está diciendo es bastante, uno se lo puede imaginar y es bastante fuerte. Totalmente, es fuerte, es preocupante, y por eso nosotros, digamos, está claro que la única estrategia que tienen cualquier país para hacer frente a una pandemia es minimizar la circulación de la gente y minimizar los contagios. Es la única posibilidad que hay, y por eso nosotros estamos convencidos de que no es momento para que en el AMBA la gente salga ni a correr ni a hacer actividades recreativas, más allá de que a uno le encantaría, y que todos sabemos que la cuarentena cansa, agota, que uno tiene ganas de retomar alguna de las actividades al menos que tenía anteriormente, pero la verdad es que no es el momento, y nosotros somos muy conscientes de eso y estamos convencidos de que de ninguna manera en el AMBA, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, podemos en este momento relajar ese aislamiento. Leticia Seriani es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, aquí, por ejemplo, en la radio, muchas personas nos consultan, independientemente de la cosa esta de que si en capital se corre y en provincia no. Por ejemplo, cuando hacemos esta comparación de por qué una actividad sí y por qué otra no, siendo que tienen características similares. Por ejemplo, le planteo un tema muy puntual. ¿Por qué los psicólogos no pueden atender de modo presencial y otros profesionales sí? En el Estado, el gobierno, ¿qué tipo de razón tiene para permitir una cosa sí y otra cosa no? No, eso tiene que ver, nosotros hemos pedido a todos los colegios vinculados con disciplinas de la salud que presenten los protocolos para poder ser aprobados. Muchísimos de ellos, la gran mayoría,
lo han presentado. En el caso particular de los psicólogos, el colegio pidió no ser exceptuado de las actividades y por ese motivo todavía no se ha dado la posibilidad de que atiendan en los consultorios particulares. Fue un pedido expreso de los profesionales de esa disciplina o de la representación de los profesionales de esa disciplina, que es el colegio. Okay. De hecho, cuando los municipios piden excepciones, se piden excepciones, por ejemplo, para kinesiólogos, para fonoaudiólogos, nutricionistas, terapistas ocupacionales, y no para psicólogos, porque no es algo que estén pidiendo el Colegio de Psicólogos de la provincia en particular, y por eso todavía no se ha aprobado. Sí, Bien. hemos avanzado con la aprobación con la solicitud y aprobación de protocolos para muchísimas otras disciplinas que lo venían pidiendo y que querían ser exceptuados y poder comenzar a atender en los consultorios. No, ese es el caso de los psicólogos. Bien. Ahora, ampliando un poco el concepto, el punto es, por ejemplo, o uno de los puntos es que la gente no use transporte público. Ahí hay una gran razón para seguir restringiendo parte de la actividad económica. Sí, totalmente, que la gente no use transporte público y sobre todo que, digamos, en la zona del conurbano de la provincia o lo que es considerado el AMBA, que es la zona de transmisión local del virus, la situación tal como está hoy, lo que nosotros proponemos y entendemos que debe suceder es que nos sigamos quedando en nuestras casas y que salgamos lo menos posible para aquellas cosas que son indispensables. Por supuesto que el transporte público es una gran razón, digamos, un gran motivo para continuar con el aislamiento, digamos, el no uso del transporte público, porque sabemos que es un lugar donde digamos, es muy propenso a los contagios, pero no solo, digamos, en la medida en que evitemos salir de nuestras casas, va a estar mucho más facilitada la tarea, va a ser más difícil que lleguemos a ese pico donde el sistema de salud colapse y va a haber menos contagios. Leticia, se habla de un 85% del país que estaría en condiciones de volver a clases de manera escalonada. Quizás puede ser agosto o septiembre. ¿La provincia de Buenos Aires estaría en ese porcentaje, planteada la situación como está? Es difícil hablar de la provincia de Buenos Aires como un todo, porque hay situaciones muy diversas. Yo creo que efectivamente hay municipios de la provincia de Buenos Aires o zonas de la provincia de Buenos Aires que podrían empezar a planificar una vuelta a clase con muchísimos cuidados y con una buena planificación para que eso sea ordenado y cuidado, porque ningún municipio está exento de tener contagios. De hecho, lo hemos visto en las últimas semanas, municipios que no habían tenido casos y que y han aparecido. Entonces, creo que efectivamente hay zonas o municipios de la provincia que podrían empezar a pensar en eso y hay otras que claramente no y que están muy lejos de esa situación. ¿Preocupa a las personas que tienen la enfermedad pero no presentan síntomas? ¿Cómo? No te entendí la primera parte. Sí, preocupa las personas que padecen la enfermedad pero que no tienen síntomas. Bueno, obviamente, digamos, la estrategia de vigilancia activa que se está implementando desde la provincia tiene que ver con poder detectar lo antes posible a aquellas personas que presentan síntomas muy leves y que por ahí entonces no consultarían en un hospital, y por eso es esta vigilancia activa y esta idea de ir a buscarlos, digamos. De todas maneras, justo ayer o antes de ayer, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe donde dice que aparentemente aquellas personas sin síntomas no contagian o no contagiarían tanto como las personas con síntomas. De todas maneras, nosotros estamos saliendo activamente, digamos, ha habido una primera etapa de vigilancia pasiva, eso quiere decir se atiende un caso cuando el caso llega al hospital, ¿no? Uno espera que el caso aparezca para activar el protocolo. Esa estrategia ha cambiado hace aproximadamente 2 meses, a principios de mayo, mes y medio, y hemos pasado una etapa de vigilancia activa que tiene que ver con salir a buscar esos casos que por ahí, por lo leve de la situación o porque los síntomas que aparecen son muy poquitos, un síntoma, por ejemplo, fiebre un día, y entonces por ahí esa persona no consulta el sistema de salud y sin embargo es una persona que es un caso sospechoso y que es necesario hacer el hisopado y activar todo el protocolo para verificar si efectivamente está contagiada o no. Así que yo creo que sí, hay que ir a buscar todos los casos, ¿no? Hay que ir a buscar todos los casos posibles. Leticia, si bien no hay precisiones al respecto,
Se habla, por ejemplo, como le preguntaba a mi compañera, referido al tema clases, agosto es una posibilidad. Se habla de septiembre como la luz al final del túnel. ¿Qué es lo que nos tendría que hacer pensar que en septiembre vamos a volver medianamente a la vida normal? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que digamos, insisto con que no es posible establecer una fecha. Sí, efectivamente, yo creo que pasar el invierno, digamos, es una expresión que podría utilizarse, porque en el invierno lo que sucede, digamos, es que además empiezan a circular otros virus que circulan habitualmente en invierno, y eso puede hacer que la situación se complique. Y entonces pensar, digamos, que ahora no está habiendo demasiados casos, por ejemplo, de bronquiolitis o demasiados casos de neumonía, porque justamente como la gente está en la casa, en sus casas, hay menor circulación viral en general. Sí. Pero en invierno esto aumenta, entonces poder pasar ese periodo invernal me parece que sería prudente, y además por cómo viene la curva. Digamos, nosotros ayer tuvimos 500 casos, pero la verdad es que uno imagina, por lo que ha sucedido en otros países, que ese no es el techo, digamos, y que efectivamente vamos a tener más casos. Y entonces, bueno, hay que esperar que eso suceda para poder empezar a pensar en habilitar otras actividades. Y porque la cuarentena empezó en verano, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Y bueno, porque nosotros tuvimos digamos, no sé, la mala suerte de que como somos hemisferio sur, nos agarró en un momento diferente a lo que ha pasado en otros países respecto a la pandemia, y entonces se da un aumento en los casos justo en el momento donde estamos en el invierno, ¿no? Tiene que ver con que somos un país al sur, y la cuestión climática ahí tiene que ver. Efectivamente, la cuarentena empezó en verano porque el virus llegó en verano, pero creo que hay que esperar a que por lo menos se vaya el invierno más crudo para también empezar a pensar en que puede bajar la circulación viral en el país. Leticia, ¿qué panorama tienen en la provincia de la salud de los médicos que se resienten ante el tema de los contagios? Sí, tuvimos una situación de una cantidad significativa de contagios entre trabajadores del sistema de salud. Luego eso ha disminuido notablemente. Ahora estamos cerca de un 15% del total de contagiados, cerca de un 15% es personal de salud, con lo cual eso indica que han bajado muchísimo los contagios. La mayoría de esos contagios eran contagios horizontales, eso quiere decir no eran contagios de profesionales o trabajadores que se contagiaban de un paciente, sino de trabajadores que se contagiaban entre sí. Que por suerte y con mucho trabajo hemos podido traer al país todos los insumos de protección personal necesarios. Llegó ayer el avión número 20 de China con insumos. Hay un barco que ya está en camino trayendo más insumos para la provincia de Buenos Aires, con lo cual hoy la situación del equipamiento de los trabajadores de la salud está muy bien. Los hospitales están equipados, los profesionales están equipados con todos esos elementos de protección personal, y además de eso estamos trabajando fuerte en la organización de los servicios, porque además de contar con los equipos de protección adecuados para poder trabajar de manera protegida y cuidada, es necesario organizar los servicios de salud. Se está planteando el trabajo en cohortes, digamos, eso quiere decir que se hacen grupos fijos y que esos grupos se van turnando para que si se contagia una cantidad significativa de trabajadores, haya quienes los reemplacen, porque el riesgo que tenemos ahí con los contagios es que si se contagian todos los trabajadores del sistema de salud juntos, ¿quién va a atender a las personas que necesiten concurrir a un hospital? Entonces hay que organizar también los servicios de salud para minimizar el contagio entre trabajadores, pero también para que si eventualmente eso sucede, el sistema de salud pueda seguir dando respuesta y pueda atender a las necesidades que tenga la población. Creo que estamos muchísimo mejor que cuando la pandemia comenzó respecto a eso, y de hecho los números lo muestran, porque como decía al principio, ha bajado el nivel de contagio entre profesionales de la salud.
Leticia, y en las zonas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires se continúan con todos los operativos de prevención y de detección de casos, como pasó acá en el barrio José Luis Cabezas. Sí, totalmente. Estamos trabajando en el barrio José Luis Cabezas, seguimos trabajando en Azul y en Itatí y en Quilmes, pero además de estos 3 barrios que fueron por ahí los que tuvieron más notoriedad, digamos, por la cantidad de casos, seguimos trabajando en muchísimos barrios de la provincia de Buenos Aires. Todos los días hay lo que nosotros llamamos estos operativos de búsqueda activa, que tienen que ver con ir casa por casa a buscar personas que puedan tener síntomas compatibles con coronavirus para, en este caso, hacer el hisopado en el mismo momento y en el mismo día tener el resultado y poder aislar a la gente que haya que aislar, digamos, ubicar a aquellas personas que estuvieron en contacto y desplegar todo el protocolo que tenemos para estos casos, donde la definición, nosotros hemos decidido bajar, digamos, los requisitos para lo que se define como caso sospechoso en estos barrios y para aumentar la sensibilidad y en ese sentido estamos ya, digamos, en cualquier barrio popular de la provincia de Buenos Aires con un síntoma de coronavirus ya es considerado caso sospechoso y por lo tanto en ese caso se hace el hisopado. Esto no es así en otros lugares del país y se siguen requiriendo 2 síntomas. Nosotros hemos decidido aumentar la sensibilidad en esa definición para poder captar con mayor rapidez aquellos posibles casos. Venimos trabajando muchísimo. De todas maneras, hoy por hoy la situación que tenemos en la mayoría de los barrios, salvo estos 3, ayer se sumó un barrio en Tigre, salvo estos 4, digamos, que donde claramente las situaciones son de brote y de mayor cantidad de casos, en el resto de los barrios de la provincia de Buenos Aires no estamos encontrando esta situación y hemos encontrado pocos casos sospechosos y muchos menos confirmados. Pero por supuesto hay que seguir y además en un barrio donde uno estuvo, no es que ya está, uno estuvo, no encontró casos, entonces se puede ir, hay que hacer un monitoreo constante y cada 15 días hay que volver y eso es lo que estamos haciendo porque una persona que hoy no tiene síntomas en 2 semanas o en 3 puede tener un síntoma, entonces es un trabajo que hay que hacer constantemente y que uno nunca puede dejar de realizar esta vigilancia activa para que no nos quede ningún caso posible sin ubicar que pueda estar contagiando a otras personas. Leticia, muchas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Gracias a ustedes, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.